allá por los primeros días de diciembre, y que cuente con que nos acompaña en la noche de hoy, a lo cual le vuelvo a agradecer. Nos vamos a tomar el atrevimiento también con hacer una dedicatoria de la actividad de la noche de hoy. Y es a una persona que en el día de mañana va a ser 42 años, que fue asesinado y que marcó a una generación de militantes de izquierda de este país y de América Latina. Nos referimos a homenajear en la charla de la noche de hoy al compañero presidente Salvador Allende. Y bueno, y ustedes se estarán preguntando quiénes son los que convocan a esta actividad. Lo primero que les voy a decir es que es un grupo abierto, somos un grupo de compañeros y compañeras frentamplistas, militantes de las organizaciones sociales, sindicatos, cooperativas, etcétera, etcétera, que tanto le han dado a la democracia y el desarrollo de este país. Y bueno, y tenemos algunas preocupaciones, tenemos muchas preocupaciones. Tenemos también una certeza. La certeza que tenemos es que el único proyecto nacional, popular, democrático y latinoamericano es el proyecto político frentamplista, como le gustaba decir al general Sereni, y eso es lo principal que nos une absolutamente a todos los que integramos este grupo que convocamos a este ciclo de charlas. Este grupo se conformó a partir también de unas cuantas preocupaciones. Muchas de ellas tienen que ver con, bueno, con los tiempos en el cual se están produciendo los cambios en este país, donde por cada uno de nosotros tendrá diferentes opiniones, pero también tiene que ver con un problema de brújula, no solo de reloj de los tiempos, sino también de brújula, si realmente el rumbo que hemos tomado es el correcto o tenemos que ir rectificando con el transcurso de los años que llevamos de gobierno. Llevamos 10 años en el gobierno nacional, llevamos 25 años en la Intendencia Municipal de Montevideo, y bueno, 5 o 10 años en muchas intendencias del interior del país, y vaya si habrán habido avances, y vaya si habremos aprendido, si habremos hecho cosas bien y si habremos hecho cosas mal durante todos estos años que nos tocó gobernar. Pero bueno, el tema no es solamente mirar el vaso medio lleno, que lo hay. El Uruguay de hoy no es el mismo ni por asomo al que nos dejó la derecha hace tan solo 11 años atrás. Han habido avances importantísimos y nosotros queremos centrar la discusión en el hacia adelante, que es lo que debemos hacer como fuerza política, tanto nosotros como todos los compañeros del Frente Amplio, en aquellos periodos interelectorales, que lamentablemente en este país cada 5 años hay 2 años y algo que los comemos en instancias electorales, y muchas veces se discute más sobre temas electorales que sobre temas de política de fondo, sobre el rumbo que debe tomar la izquierda en este país. Si nosotros logramos aportar en este ciclo de charlas un granito de arena a ese debate, créanme que nos vamos a sentir muy satisfechos. Y lo del principio, están todos invitados para las charlas que se vienen a continuación, y repetirle que esto es un grupo abierto de compañeros frentamplistas, que lo único que queremos es ver los cambios en este país y ver al Frente Amplio por muchísimos años más en el gobierno. Muchas gracias, compañeros, y quedan con el compañero Pablo. La idea de estos debates además es que puedan despertar otros y ir generando también procesos en los cuales repliquemos las cosas que discutimos a través de distintos medios, de manera tal de enriquecer el pensamiento de izquierda en nuestro país, ¿no? Estamos convencidos de que la política y la política de izquierda no puede ser nunca solo la administración del Estado o del gobierno, ¿no? Que es imprescindible el desarrollo de una acción social, que es imprescindible el desarrollo del pensamiento de izquierda,
¿no? Una de las cosas que muchas veces nos han golpeado y nos han golpeado mucho, ¿no? Ha sido la ofensiva de que, bueno, el pensamiento de izquierda es obsoleto y lo que hay que hacer es construir procesos pragmáticos que permitan ir avanzando. Y nosotros estamos muy de acuerdo en ir avanzando en cada paso y ir logrando transformaciones con todas las dificultades y enfrentando todas las complejidades que eso tiene. Pero al mismo tiempo es imprescindible levantar la mirada y ver en cada paso también las opciones estratégicas, las opciones ideológicas, la experiencia que hemos hecho, lo decía Javier recién, no podemos partir solo de que hemos hecho todo bien, al contrario, hemos hecho muchas cosas bien y también hemos cometido errores. Y además pensarlo en un contexto global, en un contexto en el cual las opciones grandes, profundas, decisorias que están en juego en nuestro país también tienen que ver con lo que está pasando con los pueblos en América Latina, y por eso también arrancamos con esta instancia que es el análisis de la coyuntura internacional y la crisis del capitalismo y los procesos que se han ido dando en ese contexto y se están dando hoy en América Latina y en el mundo, y que en alguna medida nos interpelan como corrientes de izquierda. Nos obligan a preguntarnos, nos obligan a profundizar, nos obligan a pensar, ¿no? ¿A partir de qué? Precisamente de cómo tener una mirada izquierda frente a eso. Hace pocos días Gerardo Caetano decía en TNU que pensar que la lógica de este tercer periodo de gobierno va a ser conservar lo que ya hemos logrado no era aceptable. No era aceptable para este gobierno, ¿no? Podría haber sido aceptable para otros gobiernos o para otras circunstancias, pero que en realidad se ha gestado una expectativa de que tenemos que ir a más, de que tenemos que poder profundizar. Y profundizar no es sencillo ni es solo un problema de consigna. Es necesario tener un pensamiento político, un pensamiento programático, un análisis de los temas que también nos ayude a ver por dónde profundizar, cómo profundizar, tener una referencia que es el programa del Frente Amplio, pero también tener un análisis de cómo eso se va desarrollando en este acuerdo. La idea es esa, y por eso pensamos, en primer lugar, en encarar este tema, que es la coyuntura internacional, la crisis del capitalismo, los procesos que se están dando hoy. En segundo lugar, encarar la agenda social, ¿no? Pensar las grandes opciones, las grandes disyuntivas, las grandes prioridades que tenemos como sociedad y como país en materia de agenda social. Ese va a ser el segundo tema. Encarar luego dos mesas vinculadas uno con la matriz productiva, o sea, cuál es la matriz productiva que estamos construyendo y cuál es la matriz productiva a la cual aspiramos como proyecto de sociedad, ¿no? Y cómo lidiamos con los procesos que se están dando hoy, pero teniendo claro cuál es la direccionalidad, cuál es el rumbo en ese plan. Y uno también, una segunda mesa que habla del modelo económico y también de la valoración de cuáles son aquellas formas que en este periodo se han ido desarrollando fuera de la lógica capitalista, ¿no? En este mismo proceso, cómo se han ido gestando también otras alternativas y procesos que nos parece interesante incluir en la reflexión. Y luego un capítulo importante que es el tema de la democratización. La democratización pensado en términos muy variados, desde la ley de medios de comunicación hasta la estructura del Poder Judicial y su funcionamiento, hasta el funcionamiento de los partidos políticos y cómo y de qué manera ir gestando una democracia distinta, una democracia sin la falencia que tiene esta, y una democracia que se potencia en ese sentido. Y por último, una reflexión más global sobre para dónde va la izquierda, para dónde debe ir la izquierda, para dónde va el frente y cómo construir un frente que realmente pueda dar una respuesta adecuada a estos desafíos. Así que los invitamos a todos a seguirnos, a seguir este proceso, a convocar a nuevos compañeros. Las fechas ya han sido divulgadas y seguramente combinaremos este local, la Huella de Sereni, que nos parecía importante que fuera también el inicio de este ciclo, junto con otros locales que puedan vincular más con el área social, etc. Así que, bueno, arrancamos entonces con Mónica, a la cual queríamos que abriera esta mesa y este ciclo desde todo lo que ha sido y es. Bueno, yo quiero
quiero agradecerle a los compañeros la invitación que fue cursada hace cierto tiempo, en otras condiciones, pero además quiero agradecerles el que hayan mantenido la invitación, más allá de que las circunstancias cambiaron. Quiero además decirles que llegué hace algunas horas de Australia, estuve una semana invitada por el Parlamento australiano junto a una legisladora de México, un legislador de Ecuador y uno de Chile, y estoy entre el desajuste de las 13 horas de diferencia más el viajecito, un poquito cansada, además que hoy fui a hacer algunas horas al Senado, así que dos cosas: me voy a retirar, me quedé tranquila de que lo han grabado, así que voy a poder ver las intervenciones. Voy a leer algunas cosas que escribí, porque si no me va a traicionar el jet lag. Y quiero decirles que sin duda, estas son las cosas que el Frente Amplio tiene que hacer una vez que salió del ciclo electoral, ese ciclo que no permite demasiados lujos, y esto debería ser el pan de todos los días, el debate en profundidad, la reflexión sobre lo que hacemos. Por eso me parecía que el 11 de mayo ya nos teníamos que dedicar a estas cosas. Y sí será importante arrancar con esto, porque además tenemos un congreso ideológico el año próximo, y este tipo de intercambios serán los que ambienten que efectivamente ese congreso sea un debate de ideas abierto y de confrontación sobre una realidad que todos los días tiene novedades en el plano mundial. Uruguay, la región y el mundo. El planteo es amplio, inagotable y no menos necesario. Y la primera pregunta que plantean los compañeros es: ¿cómo debe posicionarse la izquierda en el actual contexto latinoamericano y la creciente agresividad del capitalismo global? Esto sin duda va al corazón de lo ideológico, y me parece que es un excelente punto de partida para este ciclo y otros que vendrán. Yo creo que antes de cualquier consideración hay que decir que los temas que hoy tiene América Latina, los grandes desafíos, son de carácter político. Puede haber muchas derivaciones desde donde analizar esta situación, pero nuestro desafío es político. Y todo lo demás es subsidiario de ese gran desafío que tenemos por delante. El triunfo en las urnas de las propuestas progresistas en la última década, en buena parte de nuestra América Latina, habla, a mi juicio, del agotamiento del neoliberalismo en la región. Neoliberalismo que, debemos recordar, nació con las dictaduras. A veces hablamos de los 90, pero nos olvidamos que en los 70 estuvieron los Villegas, estuvo la ruptura indiscriminada de Pinochet en Chile. En fin, en el 90 hubo un auge, sin duda, pero ese proceso tenía muchos más años acumulando destrozos en la región. Y el contraste de estas décadas con la década última, lo que hemos dado a llamar la década ganada, y no dudamos en confirmar que, más allá de errores e insuficiencias, es una década ganada porque nuestra gente está mejor. Ahora tenemos el enorme desafío que impone la responsabilidad de profundizar las mejoras. Estamos de acuerdo. No solo hay que conservar lo logrado, hay que profundizar. Si no, se pierden. Hay muchas reformas que sabemos, cuando lamentablemente ha habido alternancias con gobiernos de derecha en muchos procesos, cómo han ido para atrás muchas de esas reformas. El apoyo ciudadano es esencial para llevar adelante procesos que incluyen grandes cambios en la matriz productiva, en la matriz de protección social, en la integración de nuestros pueblos. Todos aspectos en los que se va avanzando sustantivamente y en los que aún queda un largo trecho por recorrer, sin duda. Estos procesos los debemos proseguir desde el diálogo
y en la búsqueda de acuerdos extendidos con las fuerzas sociales. Sin lugar a dudas, esa estrategia del bloque social alternativo a reunir a las fuerzas políticas, a las fuerzas sociales, y no se pueden agotar en temas económicos. Tienen que incluir los derechos sociales, los derechos políticos y culturales, esos que construyen ciudadanía y son los que dotan de sentido el desarrollo integral al crecimiento productivo. No desconocemos los problemas, las resistencias que se enfrentan, sino pensar por un momento, para no pensar en los propios, en lo que está pasando Dilma en estos momentos, que pelea a brazo partido ante el acecho de los problemas reales y los creados mediáticamente. Y algo de esto conocemos en el último tiempo. A pesar de estos episodios inocultables, también son inocultables los avances del progreso. No nos quedamos en enunciados ni en problemas. Estamos evolucionando en indicadores económicos y sociales, por lo menos los más significativos. Y esto nos permite transformar la realidad a través de políticas y acciones concretas. No hay ni y esta riqueza en la región realmente hay que reconocerla, hay que respetarla, y nos parece que a todos nos dan experiencias positivas para aprender. Dice Alicia Bárcenas, pero hay una cosa que sí hay que hacer, y es la política fiscal. Alicia Bárcenas se ha referido en múltiples instancias al proceso de Uruguay y ha tomado muchas de nuestras reformas como reformas modelo para la región. Progresiva, esta reforma, esta política fiscal, progresiva y que le pegue duro a la evasión fiscal. En la estructura tributaria de América Latina, solo 18,5% de su PBI proviene de ingresos fiscales. Esto es la mitad. El 34% en los países ricos de la OCDE proviene de esa misma fuente. Esto supone que hay también en este aspecto esencial un largo camino por recorrer. En nuestra América Latina, en esta última década, que no dudamos en calificar de década ganada, 150 millones de personas salieron de la pobreza. Esto no significa que si retroceden los procesos democráticos y de desarrollo económico no se pueda volver atrás, pero es un paso en esto que es nuestro continente, no el más pobre, pero sí el que distribuye de manera más inequitativa los ingresos. No es casualidad, nunca hubo tanta inversión social en nuestro país y en la región. No menos cierto es que aún queda ese duro camino por recorrer y por cerrar esas brechas escandalosas, esas brechas obscenas que aún persisten en nuestra región y también en nuestro país, incompatibles con nuestra visión humanista de una sociedad con mayor justicia social. La crisis financiera internacional originada en el centro del capitalismo evidenció los fallos en el sistema de acumulación, las dificultades para la creación de espacios multilaterales que acuerden cambios certeros en la estructura financiera global y mecanismos de salida a la crisis que promuevan el crecimiento con inclusión social. Por otra parte, la aparición de emergentes nuevos actores del orden global completa un panorama de crecientes cambios en el escenario internacional. La perspectiva del comercio mundial, influenciado por grandes cadenas de producción al auspicio de acuerdos mega regionales, imagínense todo lo que estuve escuchando allá en Australia, incluso más allá de su tamaño, abriendo interrogantes inéditas por su profundidad y magnitud. Hay que preguntarse, por ejemplo, ¿qué soberanía efectiva queda para la acción de los Estados nacionales en la relación
o con relación a la mayoría de las decisiones estratégicas en el sector privado o que impacten en el territorio o en la población de un país. No hay que ahorrarse preguntas por más incómodas que ellas sean. Y me parece que tiene que ser una forma en la que trabajemos acá, tranquilos, internamente, todas las reflexiones posibles. ¿Quiénes ocupan los lugares centrales de la decisión a nivel internacional? ¿Con qué legitimidad democrática cuentan? ¿Cómo se participa y se influye en los nuevos formatos, los formales y los informales, de la gobernanza a escala global? Los giros de los procesos de integración actualmente en curso en América Latina no pueden descontextualizarse de lo acontecido durante el último tiempo en el panorama político regional. El indudable valor que representa la continuidad democrática en nuestros países no debe ocultar la persistencia de situaciones que la amenazan. Y nunca existió tanta continuidad democrática, pero ello no nos debe hacer valorar sin el interés que tiene algunos de los movimientos que se han dado en países de Centroamérica, en países de Latinoamérica, y de los que hoy son más intensos en la región más cercana a nosotros. Hay además una desvalorización de los partidos políticos, hay un problema de legitimidad, de confianza en la política, y esto es una realidad lamentablemente muy extendida. Al mismo tiempo, América del Sur y el propio Mercosur encuentran barreras a la inserción. En números, la participación de la región en el producto global se mantiene estable en torno a un magro 5% desde 1980, luego de haber caído a niveles apenas superiores al 3% en la década de los 90. Mientras que las exportaciones provenientes de América del Sur y el Caribe representan un porcentaje incambiable del 4% de las exportaciones globales en el mismo periodo considerado. En este contexto hay que sopesar los impactos de los avatares de las agendas y procesos nacionales en los países sudamericanos, así como la multiplicidad de propuestas de integración y concertación política en el continente, con sus distintos formatos, alcances institucionales, ideológicos, comerciales y productivos. El desafío fundamental para nuestra región es, con escaso margen, fortalecer la acción unitaria. Sin duda, en esa brega hemos estado, y más allá de las dificultades que se generen, debemos persistir. El desafío más importante, lo digo nuevamente, como habría esta pequeño intercambio para América Latina, es político. Se debe avanzar en una práctica en la que se logren definir objetivos para el desarrollo regional y cumplir, porque muchas veces los definimos pero no pasan de ser letra muerta. El desarrollo depende de nosotros mismos, de nuestra capacidad de inserción internacional, de educar, de innovar, de integrar. Sabemos que no es fácil, pero tenemos la convicción de que sí es posible. Así que con esta comunicación quería decirles que les agradezco mucho haber podido estar y que me duele mucho no escuchar el intercambio, pero ya me haré de las diferentes ponencias. Muchas gracias. Perro flaco, aunque no comí, me había dormido. Seguimos a Roberto. ¿Puedo pasar por adelante o paso por el costado? Bueno, así que vamos para acá. Yo también de mi lado quería como agradecer, porque me parece que este tipo de debates son necesarios, un espacio de reflexión que no se dan
muy seguido, como un poco contracíclico. Empezar a hablar de esto de la mirada estratégica y tal, capaz que de la prensa mismo muchas veces yo hablo de lugar de periodista, antes de arrancar, que me parece que sí, que en realidad se está como un poco, en general se está igualando para abajo, también por condiciones, que ya estamos haciendo también la autocrítica, ¿no? Del lado periodístico, que estás como mucho con la urgencia, con las cosas que tenés que salir todos los días, con el 140 caracteres, la dualidad del me gusta, no me gusta, y es muy difícil instalar estos debates, por eso lo celebro. La idea, entonces, bueno, es que vamos a tener 20 minutos.